este video vamos a leer el monólogo más famoso de Hamlet, tal vez el monólogo más famoso de la historia de la literatura y del teatro, ¿no? Que es el que empieza con ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál será el camino más noble? ¿Soportar las flechas y las pedradas de la insolente fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de problemas y terminar de una vez con todo? Morir, dormir, nada más. Y con un sueño decir que terminamos con esta angustia y con las 1000 infamias que son la herencia natural de nuestra carne. Qué ganas de morir y de dormir. Deseo tan devotamente esa consumación. Dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está la trampa. Porque ¿qué sabemos de los sueños que cuando nos hayamos librado de esta mortal envoltura puede traer el sueño de la muerte? Es por este recelo que aceptamos la calamidad de una vida tan larga. Si no, ¿quién soportaría los humillantes látigos del tiempo, la injusticia del opresor, los insultos del soberbio, el dolor de ver nuestro amor despreciado, la lentitud de la ley, la insolencia de los funcionarios, el despecho de los necios por los hombres de mérito, cuando apenas necesita para liberarse de un simple estilete? ¿Quién gruñiría y sudaría bajo el fardo de una vida extenuante si no fuera porque el pavor de lo que sigue a la muerte, ese territorio inexplorado del que ningún viajero regresa, confunde la voluntad y nos lleva a tolerar los males actuales antes que volar hacia los que ignoramos? Así, la conciencia nos convierte en cobardes. Así el color saludable de la decisión se vela con la enfermiza palidez del pensamiento. Y empresas de alto vuelo y poderoso ímpetu se pierden en los meandros de la duda y no hay acción posible. Bien, este monólogo podríamos hacer 3 lecturas distintas de él, ¿sí? La primera lectura es la lectura literal, ¿no? Claramente Hamlet ahí está hablando de ser o no ser en el sentido de existir, ¿no es cierto? Él se está preguntando o está divagando sobre el suicidio, ¿no es cierto? Está planteándose si el suicidio no es una salida de esa situación angustiosa en la que él está. Pero también puede haber otras dos lecturas que vamos a plantear. Puede haber muchísimas lecturas, pero vamos a plantear otras 2 lecturas. Una de ellas es pensar en que ser o no ser puede referirse a la identidad de Hamlet como hijo. La identidad de Hamlet como hijo, como decíamos la clase pasada cuando hablábamos de la tragedia, ¿no? La identidad de Hamlet como hijo le da un deber que es el de vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces esta lectura, dijimos que la primera, la lectura sobre ser o no ser en el sentido de existir o no existir, ¿no? Ser en el sentido de existir, es una lectura literal, ¿no? Esta otra lectura, la lectura de ser o no ser hijo, sería la lectura de género, no género en el sentido del feminismo, sino género en el sentido de la lectura de los géneros como los grupos de textos, ¿no? La lectura de género que vendría a ser pensarla a esta tragedia como una tragedia de venganza, que eso es un poco lo que hablamos la clase pasada. Pero también podemos leerlo de otra manera, que sería la cuestión de ser y su contrario en el parecer, ¿no? Y ahí estaríamos planteando un conflicto que es de época, que es un conflicto barroco,
¿no? El conflicto barroco, o uno de las problematizaciones que se plantean en el arte barroco, es esta confusión entre el ser y el parecer, entre el ser y lo que parece ser pero no es, entonces es un engaño, ¿no? Eso también tiene que ver con este recurso que se utiliza en la tragedia de Hamlet, ¿no? Que es la estrategia que usa Hamlet para poder descubrir si Claudio es o no el asesino de su padre, ¿no? Que es montar esta obra de teatro en la cual sucede exactamente lo mismo que el fantasma le relató a Hamlet sobre cómo fue su asesinato, para ver cuál es la reacción de Claudio y así ver si realmente Claudio es o no el culpable de la muerte del rey Hamlet, ¿no es cierto? Ahí, cuando nosotros asistimos a ese montaje, lo que estamos viendo es un recurso que se llama teatro dentro del teatro, ¿no? El teatro dentro del teatro sería que nosotros, estando en posición de espectadores, vemos a los personajes que también están en posición de espectadores, ¿no? Eso genera una serie de cajas chinas, ¿no es cierto?, en las cuales tenemos la obra, pero a la vez a esos personajes ficticios de la obra que están viendo a otros personajes ficticios que dentro de esa obra son ficticios, ¿no? Eso genera esta especie de mamushkas, ¿no? De las muñequitas rusas que cuando uno saca se encuentra otra dentro. Y nunca uno no llega a saber cuál es la más chiquita ni tampoco cuál es la más grande, porque siempre podríamos conseguir una más grande que abarque a la más grande de las que tenemos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante de pensar, porque el conflicto del hombre barroco va a ser vivir en esa confusión, ¿no? Vivir en ese vacío existencial, ¿no? En esa pregunta permanente sobre qué es real y qué es el engaño, ¿no? Y eso se sintetiza en este monólogo, que este monólogo no solamente es importante porque sea tan famoso, sino porque justamente es el centro del conflicto de esta obra y va a tener va a sintetizar muchísimas cuestiones, ¿no es cierto? Entre esas estas que planteamos hoy. Pero además es el centro del conflicto porque justamente se plantean todas estas cuestiones que venimos hablando desde la clase pasada, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar entonces en otros videos con la lectura de otros fragmentos de Hamlet. Pero por ahora sí pensamos en cómo el texto puede tener distintas lecturas y distintas aproximaciones, ¿no? Y en cómo este monólogo particularmente es digno de ser analizado con mucha profundidad, justamente porque es el centro de una de las obras más emblemáticas del teatro occidental, ¿no es cierto?, como es Hamlet.